¿Quién es José Torres? ¿De dónde viene? ¿Qué temas le interesan? Bueno, José Torres es un joven de 27 años, producto de las oportunidades, sobre todo las educativas, y que forma parte de un grupo de jóvenes disruptivos y disidentes que ha entendido que participar en política es la solución de pasar de la queja a la acción. ¿Por qué quiere ser diputado? Entiendo que hay muchas deudas sociales. El Estado dominicano como aparato en sí tiene muchas deudas sociales, sobre todo con mi generación. Y hay cosas por hacer, temas pendientes sobre la desigualdad social que vivo y que veo diario en las calles. Y yo creo que esa ha sido más que toda la motivación, porque caramba, Carolina, yo creo que yo no me puedo quedar acomodado en los privilegios y esas oportunidades que yo recibí, que te mencionaba al principio. Entiendo que otros también la merecen. Ahora eres regidor Sí. Hasta el miércoles. hasta el Sí, miércoles. 24. ¿Cómo te sientes con la labor que has hecho en la regiduría? ¿Y por qué dejarla, digamos que atrás, para asumir un capítulo distinto que sería el de la diputación? Precisamente yo creo que para llegar a más personas, desde mi rol como regidor, el regidor más joven de Santiago en este periodo, nosotros tomamos iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, la primera política pública municipal en materia de discapacidad. Tenemos también la exhortación a los locales comerciales sobre la limitación de plástico de único uso y muchas otras que te podría mencionar, pero que en sí, desde el tema de la municipalidad, no tienen un carácter vinculante y no son a veces más que eso, que exhortaciones, que recomendaciones, que aunque funcionen como un primer paso, no tienen esa repercusión directa en la calidad de vida de la gente. Entonces yo creo que un diputado sí tiene esas facultades, dadas bueno, las condiciones que le brinda la Constitución de la República, y me acompaña un equipo maravilloso de jóvenes, hombres y mujeres muy dedicados al servicio comunitario y que son profesionales dispuestos a servirle a su país. Dejo en la alcaldía de Santiago a dos de ellos, quienes son Venecia Morales y Jochi Núñez, que se constituyen como regidores a partir de este periodo, y ellos yo sé que harán una labor extraordinaria en nombre del equipo y de todo lo que nosotros realizamos allí. De llegar al Congreso, ¿en qué comisiones te gustaría estar? Principalmente medio ambiente, recursos naturales. Yo quiero participar, obviamente, en lo que compete a mi carrera, que es relaciones internacionales, porque también hay temas transversales como la educación, en la que nosotros tenemos un enfoque muy orientado a la igualdad de género, equidad sobre todo, y me gustaría participar donde se evalúe más el proceso del presupuesto nacional. La Comisión de Hacienda es una de las comisiones más importantes, pero pasar de esa idea del diputado que no lee los proyectos de ley al diputado que estudia y se prepara para que su representación sea de calidad. Lo digo porque hay muchas inversiones del gobierno central en Santiago. Sin embargo, el presupuesto de este año para Santiago se disminuyó, y muchos de los diputados en mi provincia no se percataron hasta que fue aprobado el presupuesto. Entonces, son cosas, funciones en materia de fiscalización que yo pretendo estar muy atento en este cuatrenio que viene. Para la gente que no conoce tu trabajo como regidor, ¿qué destacarías? Sobre todas las cosas, yo creo que esa resolución que convierte a Santiago en el primer municipio inclusivo del país en materia de discapacidad. Lo digo porque tengo muy de cerca la realidad de madres que no tienen quizá la condición económica para atender a sus hijos en esas condiciones especiales, y que esta política les permite por lo menos presionar desde la alcaldía para que los espacios públicos, las infraestructuras estén condicionadas para una mejor calidad de vida de sus hijos. Y hablando de inclusión, es uno de los ejes o una de las propuestas que haces en caso de llegar a la Cámara de Diputados a representar a la circunscripción 3 de Santiago. Puntualmente hablas de una promoción de mayores, y cito, y mejores inversiones en Santiago con enfoque de género e inclusión. ¿Pudieras hablarnos un poquito más de eso? Sí, nosotros desde la regiduría hicimos un programa de capacitación técnico profesional para la inserción laboral de madres solteras, y en ese sentido también ampliamos programas de capacitación a la juventud
en el que les permitía acceder a una mejor condición económica. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de no dejar a nadie atrás. Y hay temas que quizás los políticos dominicanos no tratan y que son muy importantes porque tienen un nivel de repercusión en la vida diaria, no en lo macro, no en lo que hace titulares noticiosos, sino en la vida diaria. Por ejemplo, la promoción de la economía naranja en una ciudad que es rica en cultura, la protección de nuestros recursos naturales, la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y cerrar la brecha digital, que es un tema que no tratan los políticos dominicanos. Hay muchas mujeres en nuestros barrios, en nuestros campos, sobre todo en la circunscripción 3, que no tienen acceso a la tecnología. Y es sorprendente porque en un mundo globalizado es una herramienta de poder. Entonces, yo creo que la parte de representación, que es más de gestión social, la iré llevando por esa vía junto al equipo que me acompaña. Ya en la parte fiscalizadora te he comentado sobre ser muy minucioso a la hora de ver el presupuesto nacional hacia Santiago, porque Santiago tiene unas zonas muy productivas. Por ejemplo, en Baitoa yo podría hablarte de desempleo, pero en Tamboril no, porque tiene zona franca, es altamente productiva en temas de cigarro y demás. Entonces, esa es la orientación que queremos, que sea una representación integral y de calidad. Hablas también del fortalecimiento y aprobación de una ley del primer empleo. Sí. ¿En qué sentido iría orientada esa ley del primer empleo? Es un tema muy, muy trabajado. Tiene 16 años en el Congreso, hablándose de ley de primer empleo. Y cuando te decía al principio de que hay deudas sociales, me refiero a eso en particular, a pesar de que hay otras tantas. Cuando hablamos de ley de primer empleo, tenemos que entender ambas partes. Primero, el sector productivo, que es el sector empresarial, que es quien genera riqueza y también es la parte que puede generarnos oportunidades, pero también la parte afectada. Entonces, cuando ponemos en esa balanza la repercusión que tiene esta ley, es entonces cuando decimos que el error de los legisladores durante todo el proceso de conversación sobre esta ley ha sido que no ha incluido todos los sectores pertinentes. Cuando hablo de la ley de primer empleo, la hablamos desde que el sector empresarial necesita empleados capacitados. Esa es la responsabilidad del Estado, dar educación, por lo menos educación de calidad, para que ese empresariado pueda ampliar la matrícula de su nómina. Pero además el empresariado no puede tener una carga impositiva que le resulte imposible abrirse al mercado con mayor personal. Entonces, ¿qué se propone desde nuestro equipo de trabajo? Que esa ley de primer empleo contemple capacitación técnico-profesional a través de los estamentos del Estado como Infotep, como otros tantos que son duplicidad de funciones que luego estaremos hablando desde el Congreso, pero que esa inversión que hay desde el Estado con el 4% de la educación resulten en los motores económicos que mueven a su vez la misma economía local. Ponía el ejemplo de Tamboril. En Tamboril sería bueno que los politécnicos capaciten en temas de comercio, en temas de mano de obra y agricultura, en Licey, en agricultura sobre todo, y en Baitoa tenemos minería, hablar de minería responsable y redistribución de riqueza, pero las condiciones deben estar dadas, de que a ese empresariado el ICR no se le cobre hasta un año, que le permite al Estado cubrir hasta el 60% de esos estudiantes que salen del bachiller o que son de primer año y que le permitan entonces tener una pasantía remunerada con un sueldo mínimo consensuado entre el sector empresarial y el sector público. Mencionabas algo interesante, que es los errores, digamos, que recurrentes en la labor legislativa. Sí. Y en ese sentido me gustaría conocer cómo sientes o cómo calificarías la situación del Congreso ahora mismo. Salvo algunas excepciones, yo creo que falta mucha productividad y enfoque hacia temas que son realmente importantes. Yo creo que el Congreso no es solo la aprobación de préstamos, y con esto no quiero satanizar la aprobación de préstamos, a veces son necesarios, pero cuando tú tienes una carrera que no se detiene hacia el endeudamiento público y que tú lo visualizas como insostenible, entonces empieza a preocuparte.
Empieza a preocuparte cuando todo el Congreso tiene una balanza hacia un lado de un partido que para tomar decisiones ya tiene mayoría mecánica. Empiezas a preocuparte cuando ves a ciertas figuras de toma de decisiones que son prácticamente inoperantes. Entonces, ahí es donde empieza la preocupación de mi generación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el país que queremos en 15, 20 años? Es más, como está la tecnología y la globalización, yo diría que ni siquiera se puede contar en décadas, sino cada 5 años. ¿Hacia dónde nos vemos? Y ahí es donde nace la preocupación de nosotros. Yo tengo un área muy diversa de representación. Tengo sectores de clase alta, tengo clase trabajadora, pero tengo sectores muy vulnerables. Y entonces cada decisión que se toma en el Congreso repercute en la vida de esa gente. Y yo lo tengo que ver diario, Carolina. Yo tengo que ver cómo una madre no puede comprar su receta, cómo el programa de medicamentos de alto costo está fallando. Entonces, esa es la parte que más me preocupa de la representación ante el Congreso. ¿Cuáles problemas de tu circunscripción podrían ver una mejoría sustancial de tener su debida representación en el Congreso? Mira, podría yo darte una respuesta un poquito más profunda sobre eso. Sin embargo, es tan simple lo que la gente pide y es estar. La queja más constante que tienen los ciudadanos de mi circunscripción cuando llegamos a llevar el mensaje es que ganan y se desaparecen. Entonces ahí es donde tú empiezas a notar que lo simple es quizás a veces lo más importante. Es estar con ellos, es gestionar, es estar vigilantes a la inversión del presupuesto nacional hacia los sectores productivos de la circunscripción, de la provincia. Es hablar de temas muy importantes para la vida diaria del ciudadano que no se tratan en los titulares de noticias, como la salud mental, como la movilidad económica de sectores vulnerables. Es ser un poquito a veces hasta más pragmático en el ejercicio de la política. El valor agregado que vamos a llevar al Congreso es que yo conozco a quién voy a representar y yo seré realmente esa voz auténtica de ellos en el Congreso. Ahorita te quería preguntar, cuando hablábamos de cómo describirías la situación actual del Congreso, ¿cómo entiendes que puede mejorar esa situación que Claro, describes? ¿Qué se puede hacer? hay que elevar el debate, hay que tecnificar la política. Yo sé que la democracia es sinónimo de riqueza y que hay de todo y se necesita la representación de todo. Pero cuando se habla del futuro de nuestros hijos, del futuro de nuestro país en términos generales, estamos hablando de algo muy serio, de un tema muy serio. Entonces, cuando tú escuchas los debates del Congreso en el hemiciclo y el irrespeto que incluso existe a la hora de debatir un tema tan importante como si el Estado se va a endeudar más, ya ahí empiezas a alertarte. El valor agregado de nosotros será ese, que estamos preparados para asumir la posición, conocemos y sabemos, sentimos a quién vamos a representar y siempre estaremos del lado de la colectividad, de la mayoría. Sobre temas que han estado, digamos que en la palestra pública o han sido abordados en el Congreso, yo quisiera conocer tu posición. Por ejemplo, el Código Penal. Para mí me parece injusto que todavía estemos hablando de un código penal que no responde a las necesidades actuales, desactualizado. Entiendo que hay temas que se tratan desde lo moral cuando debería ser de preocupación sobre salud pública, como de los temas que todos conocemos y es muy debatido, las tres causales. Entiendo que hay un sector de la población que prefiere afectar todo a cambio de obtener lo que sí quieren. Y yo seré defensor primero de los derechos de las personas y de la condición humana en sí, sobre la dignidad. Y estaré pendiente de que cada ciudadano reciba a través de ese código penal el proceso que necesita para vivir en una convivencia pacífica. Lo digo porque me resulta, y quiero rescatar esto, un poco injusto que en el 2024 todavía estemos debatiendo un código penal que cae en comisión, que cae en el hemiciclo, porque no obtienen lo que un sector de la sociedad quiere. Por lo que entendí, pero sé que hay personas que pudieran no derivar la respuesta de eso. En el caso de las causales, ¿las apoyas o las rechazas? Yo apoyo las tres causales porque lo veo como un tema, primero, de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Y por eso me enojo mucho cuando en la discusión de las tres causales hay 10 hombres discutiendo y ninguna mujer en la mesa. También entiendo que es un tema de salud pública. Es preocupante ver las condiciones en las que una de estas razones que establecen las tres causales, una persona no tiene derecho, no tiene acceso a un cuidado y terminan en riesgo ambas vidas en caso de determinarse como tal. Pero también quiero aclarar que el aborto libre no es un norte para mí. Yo no estoy de acuerdo con el aborto libre porque también contrapone derechos del hombre. Y lo digo, y puede ser incluso hasta conflictivo en lo que estoy diciendo, pero es lo que yo veo en los barrios. Yo sé como a veces también un padre quiere acompañar a una mujer en su proceso de gestación, pero la mujer se lo impide. Hay muchos factores. Hay una realidad socioeconómica, una realidad incluso de nivel de educación, de comportamiento social en general, cultural, pero las tres causales particularmente, Carolina, para mí son un tema de salud pública, un tema de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y yo estoy 100% de acuerdo con ellos. ¿Y cuál es tu posición sobre la ley del DNI, que parece que va a volver eventualmente al Sí, Congreso? yo creo que hay que derogarla. Hay que derogarla y sin discusión, porque para mí es una aberración que un individuo tenga tanto poder, que sea utilizado sin ningún tipo de restricción, que sea al margen de las funciones de un ministerio público, que, vamos a decir, eh, cumpla con facultades que no le corresponden ante la ley y que fue aprobado en las condiciones que fue aprobado. Porque incluso, y te lo digo con conocimiento de causa, ahí estuvieron varios diputados muy enojados después de aprobarlo porque fue como una especie de caramelo envenenado. He visto que también el gobierno central lo ha tomado como una especie hasta de burla, decir, bueno, pero ustedes lo aprobaron. Y las condiciones en las que fue sometido y aprobado en el Congreso dejan mucho que desear de la clase política dominicana. ¿Cuál es tu posición sobre una posible reforma fiscal que se discute en el Congreso? Hay que sacar de la psiquis de los legisladores que reforma fiscal es creación de más impuestos. Yo creo que eso no debe ser el norte de una nueva reforma fiscal, sino que debe ser una que responda a las necesidades de la sociedad, pero sin olvidarnos de los sectores productivos. Tenemos que pensar que somos una sociedad en potencia cuando hablamos de productividad, aparte de las características culturales del dominicano, también somos una isla que podemos ser muy fácilmente un hub de comercio. Eh, También tenemos oportunidades de impulsar mayor el turismo. Entonces, yo creo que cuando se habla de reforma fiscal, debemos proteger los sectores productivos, pero también debemos tener pendiente que no podemos cargar a la clase trabajadora. Las ideas que se tienen hasta el momento es de aumentar el ITEVIS, de continuar con el anticipo, que para mí es asfixiar a la clase trabajadora. ¿Qué podría mejorarse desde el Poder Legislativo sobre los temas que tienen que ver con campañas, procesos electorales, vida partidaria, que te gustaría, digamos que, apoyar o impulsar desde la Cámara de Diputados? Yo creo que el financiamiento de la campaña política en República Dominicana es muy desigual. Esto permite que personas quizás sin un nivel de escrúpulos, sin un nivel de una línea de valores, pueda ingresar a la política porque tiene los recursos necesarios para hacerlo. Creo que también hay que regular la publicidad exterior por un tema incluso de compromiso medioambiental. Eh, Creo también que debemos incentivar los debates. Para mí es muy importante porque entiendo que a través de ellos podemos evidenciar cuál es la proyección de un candidato una vez asuma las posiciones a las que está aspirando. Entonces, yo creo que esa es parte de las cosas que yo entiendo que nosotros debemos fortalecer desde la política dominicana. A tu juicio, ¿cuáles han sido los principales aciertos o desaciertos del actual gobierno, o su principal luz y su principal sombra? Desde el principio creo que hicieron una transición organizada con el tema de la pandemia y la aplicación de la vacuna. Creo que fue un tema institucional que fortaleció el área de la salud.
Otra cosa positiva que veo es que aunque no sea por iniciativa propia, están viabilizando las inversiones para Santiago. Están facilitando que un sector empresarial tan organizado como el de Santiago, que tiene exigencias muy claras, le está creando las condiciones para generar mayores inversiones y eso genera mucha productividad. Veo eso muy positivo. De lo negativo, me preocupa muchísimo el endeudamiento, porque quizá no lo estamos viendo ahora, pero en los próximos años eso puede generar una situación económica compleja que no nos permitirá legislar de manera organizada, sino que estaremos respondiendo de manera reactiva a decisiones que se están tomando ahora que pueden evitarse. Eso me preocupa mucho. Ahora vamos a hacer un ejercicio de asociación libre. Yo te digo una palabra y tú me dices la primera palabra que se te ocurra tras escuchar la que yo te diga. Ay, Sí. ay, ay. Ok. Primer empleo. Aprobación, Diputado. sueños, Medio ambiente. tarea pendiente, Santiago. mi orgullo, PLD. tareas por hacer, Inclusión. mi labor pendiente, Código penal. responsabilidad, Inversión. necesario, Tu principal característica. obstinado, La virtud que más aprecias en ti mismo. resiliente. Tu principal defecto. Dice mi equipo que yo hago la misma pregunta varias veces como una especie de mayéutica hasta lograr el objetivo. Entonces yo a veces siento que no a todo el mundo le cae bien. Sí. ¿Qué es lo que más aprecias en un amigo? Lealtad. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? Yo no veo la felicidad como un objetivo final. Aunque todos dicen que el fin último de la vida es ser felices, pero yo veo la felicidad como momentos muy particulares y tener paz, tranquilidad. Entonces, así que yo la visualizo, como no tener tantas preocupaciones aunque la vida te rete. ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? De un momento específico de mi vida, cuando después de 15 años volví a abrazar a mi madre. ¿Por qué tanto tiempo? Circunstancias de la vida y luego la reunificación marcó un punto importante del carácter incluso y de la empatía que yo he generado en política. Yo era el niño mimado de mi casa que no arreglaba ni siquiera la cama y después cuando salgo a trabajar en asuntos sociales fue que me di cuenta que yo tenía que salir de esa burbuja y que tenía que hacer algo y eso yo creo que lo heredé de mi madre. Aparte de que me dieron el ejemplo de trabajo. No le tengo miedo a trabajar, ni a las horas, a nada. Si no fueses tú mismo, ¿quién te gustaría ser? En términos de profesión, yo admiro mucho por mi carrera en sí a Kofi Annan, el exsecretario general de Naciones Unidas, en parte por algunas políticas públicas que promovió en una etapa más moderna a Barack Obama. Pues soy un poquito más de la línea demócrata y yo creo que para mí mensaje de peso a Nelson Mandela significa mucho para el mensaje que debemos llevar como sociedad, sobre todo el día de hoy. Es un mensaje que no caduca. Pero en términos personales, yo creo que no me gustaría cambiar nada. ¿Cuál es tu gran pesar? No poder hacer nada ante una injusticia. Yo participo en política porque soy intolerante a la injusticia. Yo no puedo ver que una persona saque provecho de otro que es más vulnerable. No puedo ver que unos tengan muchísimo más que otros sin siquiera trabajarlo. Eso, creo que eso. ¿Y tu gran miedo? A morir sin dejar un legado. ¿Y tu gran logro? Ser resiliente. Es para mí la capacidad que he tenido a mi corta edad de sobreponerme a situaciones muy complejas. Desde que fui electo a los 23 años como regidor de Santiago, enfrenté cosas que nunca imaginé que iba a enfrentar. Vi lo que en la política de las cámaras no se ve. Y para mí eso me golpeó mucho en la realidad del idealismo que se tiene sobre lograr las cosas.
y creo que eso me preparó para hacer el buen trabajo que pretendemos hacer en el Congreso. Si pudieras hacer que el país asegurara una sola cosa sobre su futuro, ¿cuál sería? Estabilidad económica. ¿Por qué? Porque si están las condiciones, puede generar oportunidades de inversión, más empleo, de protección al medio ambiente, porque está el marco legislativo, el marco legal y de consecuencias, y educativa sobre todo. Para mí la educación es un tema, para mí no, pues, es un tema transversal y que repercute muchísimo en la vida de la gente. Y yo creo que la estabilidad económica nos condiciona a todos y nos impulsa a poder hacer un mejor trabajo como ciudadanos, como funcionarios, como país. Si pudieras ver al país llegar a cualquier destino, sin importar cuán improbable sea el camino, ¿cómo describirías brevemente el panorama general de ese destino? Si pudiera ver el país llegar a un destino, cohesión social, que no exista la desigualdad, aunque es muy complejo el tema, que valoremos muchísimo más los recursos naturales que tenemos, que tenemos una oportunidad grandísima en la ubicación geográfica que tenemos y que por fin República Dominicana entienda que sus características geopolíticas nos permitirían llegar a más horizontes, a llegar más lejos como país. Pero para eso tenemos un compromiso como clase política, sobre todo esta nueva generación política que estamos involucrándonos en los procesos. Tenemos que entender que hay una gran oportunidad para llevar al país a donde todos y todas podamos vivir de manera consciente, tranquila y feliz. Gracias, José. Gracias a ti.